Listo, gracias Connie por empezar a grabar. Entonces, me presento para los que me conocen o no me conocen. Brian Cardona, y vamos a hablar de las neuroinfecciones y principales complicaciones en los pacientes con VIH. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, algunos factores de riesgo, transmisión y clasificación de los pacientes con VIH, hablando de un enfoque sindromático, que es como la guía que vamos a tener para manejar a estos pacientes, desde un síndrome meningio, focalizaciones neurológicas, síndromes neurovasculares, síndromes demenciales y, por último, mielopatía en VIH. Entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, en el mundo hay 40 millones de infectados. 60% de esos 40 millones se encuentran en África. América Latina bueno, acá me quedó mal, 65% de África, América Latina, es la segunda región con más cantidad de pacientes infectados con VIH. En el caso de Colombia, 150.000 infectados identificados para el año 2023. Para el año 2025, las metas de la Organización Mundial de la Salud eran las metas 95, 95, 95. ¿Qué quiere decir eso? Que el 95% de los pacientes tenían que tener su diagnóstico confirmado de VIH, el 95% tenía que tener un manual antirretroviral y el otro 95% eran pacientes que deben tener una carga viral indetectable, es decir, una CD4, una cantidad de CD4 mayor a 200. Para acá Colombia, para este año, llevamos que solo el 83% de los pacientes con VIH tienen ese conocimiento de su infección y solo el 76% están en manejo con terapia antirretroviral, por lo cual seguimos alejándonos mucho de esas metas 95, 95, 95. A nivel mundial, el 53% de todas las personas con VIH son mujeres y niñas, y el 80% a nivel mundial conocía su estado serológico, como ya lo había mencionado. Grupos clave que tenemos que tener en cuenta para cuando hablamos de infección de VIH, hombres que tienen sexo con hombres, ya que las relaciones sexuales a través del ano son más traumáticas y por ende permiten el ingreso del virus más rápido y se contagian de manera más fácil. Trabajadores sexuales y sus clientes o parejas y pacientes con uso de drogas intravenosa, entre otros, como pacientes con trasplantes o pacientes con transfusiones. 40-60% de los pacientes complicaciones neurológicas o neurocognitivas en VIH. 20% que no sabían que tenía VIH debutan con alguna complicación neurológica. Las más comunes, como vamos a ver, van a ser por la criptococosis, la toxoplasmosis y la tuberculosis. Y más del 80% de los pacientes que en el transcurso de su enfermedad desarrollan SIDA, de esos pacientes, más del 80% va a tener una alteración neurológica. Acá quiero hacer una aclaración y es importante, y es que con el manejo de las terapias antirretrovirales, estas neuroinfecciones y neurocomplicaciones cada vez son más escasas, pero se ha visto, sobre todo en países en vía de desarrollo, como en América Latina, son más comunes, primero porque tenemos alta tasa de infección con tuberculosis, que ya vamos a hablar, tenemos alta tasa de infección por virus oportunistas, por hongos oportunistas y por bacterias oportunistas. Entonces eso nos hace más propensos y por eso es importante conocer ese tipo de complicaciones. Entonces los factores de riesgo también van de la mano con la población a la cual tengo que hacer foco. Preguntar cuál es su actividad sexual, si tiene sexo anal o no. Si bien es una pregunta que puede, digamos, salirse un poco de los estándares normales de la anamnesis que se le hace a los pacientes cuando tengo una sospecha de VIH, es mejor pecar a favor del paciente y no escatimar en las preguntas que se le van a hacer. Hombres que tienen sexo con hombres, como les decía, el sexo anal es más traumático. Pacientes que tienen ausencia de circuncisión, ya que en el prepucio hay mayor cantidad de células inmunes a las que puede entrar el virus. Pacientes que cursen con otra enfermedad de transmisión sexual, siempre debo descartar que esté con VIH. Eso ya me genera un factor de riesgo. Pacientes que tengan una gonorrea, que tengan una clamidia, nunca está de más, y de hecho las guías así lo dicen. Esos tipos de pacientes inmediatamente tiene que hacerse un tamizaje para VIH. No siempre se hace, pero es lo ideal. Pacientes que tengan relaciones sin
anticonceptivos, tanto femeninos como el preservativo para el hombre, pacientes que identifiquemos tengan uso de drogas intravenosas o que en ellos veamos estigmas de drogas intravenosas, y pacientes con transfusiones o trasplantes. Cuando hablamos de la transmisión, siempre debemos pensar en nuestro medio en dos. A nivel sexual, representa más del 80% de los casos, y a nivel de drogas intravenosas, casi el 30% de los casos. Vertical es más bien raro, debido por lo menos a nuestro sistema de seguridad social y de salud en Colombia. Todas las mujeres se les hacen controles prenatales para vigilar esas transmisiones verticales. Eso es más que todo en África, que representa hasta un 40% de las mujeres embarazadas que transmiten el virus a sus hijos. En cuanto a la clasificación, esa clasificación es para los adultos. Catalogamos a los pacientes según si es sintomático, asintomático o si ya tiene condiciones definitorias de SIDA y cuántos linfocitos CD4 tenga este paciente. Los clasificamos en A, B y C, según entonces si es asintomático o tiene una infección aguda, que digamos es como más difícil de vencer en esos pacientes porque esa infección aguda suele ser como un cuadro gripal severo, entonces suele pasar desapercibido en los primeros momentos de la infección. Van a ser A y van a ser, si es mayor de 500 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, va a ser A1, si es entre 500 y 200 A2, si es menor de 200 A3. Entonces, algo que importante que quiero que veamos es que todos los pacientes C, que son pacientes con condiciones definitorias de SIDA, cuando hablamos de condiciones definitorias de SIDA, son dos. Una es que tenga una carga viral mayor de 100.000, que tenga CD4 menor de 200, y como ñapa es que ya esté cursando con infecciones oportunistas. Esos pacientes C y todos los pacientes con menos de 200 CD4 los catalogamos como SIDA. Entonces, todos los pacientes categoría 3 y categoría C son pacientes que diagnosticamos con SIDA. Porque esto es importante, porque es en los pacientes donde más voy a ver estas neuroinfecciones, que a fin de cuentas son infecciones oportunistas. Desde el enfoque sindromático, entonces hacemos un enfoque meningio, es decir, esa inflamación a nivel de las meninges. Cuando el paciente me presenta características clínicas de meningitis, yo voy a pensar en Mycobacterium tuberculosis y Cryptococcus neoformans principalmente. Si me hace una focalización neurológica, voy a pensar principalmente en toxoplasma, linfoma primario del sistema nervioso central y infección por el virus JC. Si no es focal, si es una infección más, si es una alteración neurológica más diseminada, voy a pensar una encefalitis por citomegalovirus o una demencia. Y también vamos a ver más adelante un síndrome neurovascular. Y si es por mielopatía, bueno, esta puede ser vascular o segmentaria, eso lo vamos a ver más adelante. En ese cuadrito lo mismo. Según el síndrome, ¿qué agente etiológico debo pensar yo? Si es meningitis, como les decía, tuberculosis, Cryptococcus son los principales Qué pena. focales, toxoplasma y linfoma primario, sistema nervioso central. Encefalitis, va a pensar principalmente por citomegalovirus o herpes, el virus herpes simple. Si síndrome demencial, voy a pensar primero en el VIH. Si es una mielopatía, voy a pensar en virus, citomegalovirus, directamente el VIH o el virus varicela zoster. Si es una neuropatía periférica, voy a pensar directamente en el VIH, o también puede ser causada por esas terapias antirretrovirales. Si es una miopatía, voy a pensar en VIH, y si es una alteración retiniana, voy a pensar VIH, citomegalovirus y sífilis. Entonces, vamos a empezar a desglosar sus principales síndromes. Entonces, voy a hacer principal hincapié en lo que hace neurosis meningia, infección neurológica por toxoplasma y síndrome demencial, porque son las más comunes, las más características, las que más vamos a encontrar en esos pacientes y diría yo que las más importantes. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis meningia, tenemos que recordar que un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis. Colombia
Es el quinto país con mayor número de casos de tuberculosis. Infecciones oportunistas por tuberculosis en pacientes con VIH representan hasta el 30% de estos pacientes. Generalmente son pacientes que son categoría 2, es decir, que tienen CD4 entre 500 y 200. Vea que el CD4 no está ni muy bajo ni en valores meta para estos pacientes. Por lo tanto, la tuberculosis alcanza a ser complicaciones importantes. En el sistema nervioso central se va a manifestar entonces como meningitis, vamos a encontrar masas ocupantes de espacio como lo son los tuberculomas, la aracnoiditis espinal o la enfermedad de Pott. Esta enfermedad de Pott no la toco acá, me parece que es un tema interesante, importante y quería tocarse en una sola charla. Entonces, acá solo lo menciono que es como una manifestación de la tuberculosis también. En el sistema nervioso, entonces, la tuberculosis se infecta por inhalación de gotas que van a llegar y van a infectar el macrófago alveolar. La infección primaria se localiza en el pulmón. A partir del pulmón, esta se disemina hacia los ganglios linfáticos y en esa primera bacteremia, esa micobacteria en tuberculosis se disemina por todo el organismo, llegando hasta el sistema nervioso central, ¿cierto? Es lo que todos sabemos. El sistema nervioso central coloniza las meninges y ya forma unas colecciones subsidiarias denominadas focos de Rich. Esos focos se pueden romper y pueden provocar un proceso inflamatorio intenso a nivel de las meninges, lo que va a producir exudados que van a comprimir los nervios craneales y puede causar parálisis nerviosa, puede comprimir los vasos sanguíneos y puede producir una vasculitis tuberculosa. Se manifiesta, en este caso, como infartos múltiples, pequeños y bilaterales. Y también estas colecciones inflamatorias pueden bloquear la salida de flujo cefalorraquídeo. Entonces vemos que cuando esos focos de Rix se rompen, van a ocurrir varias cosas. Primera es la inflamación de la meninges. La segunda es la obstrucción de pares craneales que tienen su emergencia directamente intracraneal. Va a haber obstrucción del líquido cefalorraquídeo y obstrucción de vasos sanguíneos. Entonces, en cuanto a la clínica, es característica una cefalea crónica mayor de 4 semanas. El paciente va a cursar con fiebre, va a tener parálisis de los nervios craneales, como ya lo mencioné, va a presentar convulsiones, hasta el 50% va a presentar hiponatremia, alteración del estado mental, signos meningios, vasculitis y déficit neurológico. Cuenta con 3 estadios. Una fase prodrómica que es más inespecífica, es más progresiva, se caracteriza como por ese malestar general, por esa cefalea crónica, por una febrícula. Ya después tiene una presentación meningítica, donde ya son más característicos esas alteraciones neurológicas. Va a tener vómitos, esos vómitos se van a caracterizar porque son vómitos sin ganas, el paciente va a estar letárgico, con estupor, con alteración de los nervios craneales, con déficits neurológicos focales. Y ya por último va a llegar una fase de convulsiones, coma y muerte, que puede ocurrir dentro de las primeras 5 o 8 semanas si no se trata. Aquí en este cuadro, no sé si se ve bien o no, creo que quedó como borroso a la hora de cargar la presentación acá al Teams. Quería mostrar que diferentes países se hizo como un estudio de los principales síntomas de los pacientes con tuberculosis y dentro del estudio se encontró que iban a haber también como unas manifestaciones atípicas. Es decir, que los pacientes pueden cursar también con una demencia lentamente progresiva, con un déficit de la memoria, con una disminución de la libido, con un síndrome meningítico rápidamente progresivo. Vemos que hasta el 90% cursa con fiebre, hasta el 80% cursa con síntomas meningios, hasta el 60-70% cursa con esa cefalea crónica, hay una pérdida de peso, ¿cierto? Vamos a tener unos síntomas, unas características clínicas tipo E, el paciente va a tener fiebre, pérdida de peso, inapetencia, cefalea, náuseas, vómito. Entonces, en el diagnóstico, obviamente importante, el líquido cefalorraquídeo, yo creo que es una de las características más importantes, siempre y cuando yo recuerde
piense si es necesario hacer ese líquido cefalorraquídeo ya o no. Recordemos que estos pacientes van a ser tuberculomas, es decir, lesiones ocupantes de espacio. Si tengo riesgo de herniaciones, entonces es preferible, si yo estoy pensando en una tuberculosis, realizar primero una neurimagia. Y recordar, digamos, como esas características definitorias que me decían a mí si voy a hacer esa punción lumbar o no. Es decir, si el paciente no haya cursado con convulsiones en las últimas 24 horas, que no tenga infección del sitio de punción, que no haya tenido trauma encefalocraneal en las últimas 24 horas, que no tenga una alteración que no esté anticoagulado, tenga una alteración de la coagulación. Tengo que pensar en todo eso antes de punzar. Pero una vez punzado, tiene unas características muy obvias que van a hacer que él va a tener una presión de salida muy elevada, casi más de 180 centímetros de agua. La característica va a ser que va a ser como turbio, como lechoso, va a tener una pleocitosis de característica mononuclear, que va a oscilar entre 100 y 500 células por milímetro cúbico, va a tener una proteinorraquia mayor de 100 miligramos de decilitos, va a tener una hipoglucorraquia y esa relación glucosa líquido cefalorraquídeo plasma va a ser menor del 60%. Estos pacientes, a ese líquido cefalorraquídeo le puede hacer una tensión de Zinn-Nielsen, que tiene una sensibilidad del 100%, pero si es negativa no me descarta la infección. Y recordar pues que la característica de la tinción de Zinn-Nielsen es que me reconoces esas bacterias ácido alcohol resistente en el líquido cefalorraquídeo. El cultivo sigue siendo como la mejor prueba que tenemos en estos pacientes. Hasta un tercio sale positivo, tiene un 100% de especificidad y un 90% de sensibilidad. Una PCR para Mycobacterium y la aminodeaminasa. La aminodeaminasa considero que es una de las pruebas más importantes que se puede hacer en el líquido cefalorraquídeo cuando yo pienso en tuberculosis, porque el cultivo y la tinción se pueden demorar. Y si bien las características del líquido cefalorraquídeo ya me dan un parámetro muy característico, la presencia de aminoaminasa mayor a 5 unidades por litro es una sensibilidad más del 90%. Y para los que se preguntan qué es la aminoaminasa, es una enzima producida por el bacilo de la tuberculosis que tiene un papel muy importante en la virulencia del patógeno. ¿Por qué? Porque cambia el ambiente interno de la célula hospedadora a favor de la supervivencia del microorganismo. Esa enzima lo que hace es modificar los compuestos nitrogenados de proteínas intracelulares de manera que altera el metabolismo del huésped y hace que ese metabolismo funcione a favor de la bacteria y hace que la Mycobacterium persista al interior de la célula huésped. Entonces, cuando yo mido esa aminodeaminasa, me dice, efectivamente, hay tuberculosis en el sistema nervioso central, el paciente está cursando con una infección de tuberculosis meningia. Importante, la neuroimagen también es muy importante. Me cursa con una triada que hace hidrocefalia, realce meningie e infartos. Los infartos no son tan comunes. Lo que sí es más común es el realce meningio, obvio, porque es una meningitis, y la hidrocefalia. La hidrocefalia es muy característica de las tuberculosis meningias. Y un RX de tórax, pues, para guiarme en la sospecha clínica. Entonces, este cuadrito, si bien no pude encontrar como de la bibliografía o de dónde saqué este cuadro, literalmente lo saqué de internet, así que mil disculpas al autor. Acá lo que quiero representar es la meningitis tuberculosa, repetir o que vean lo que ya les dije, ¿cierto? Esa presión de apertura alta, ese aspecto lechoso, esa crecimiento, ese aumento de los glóbulos blancos dentro del líquido cefalorraquídeo con características mononucleares o linfocíticas, esa proteinorraquia, esa hipoglucorraquia. Acá lo que les quería mostrar es esa hidrocefalia característica de estos pacientes, ese engrosamiento meningio con el que cursan estos pacientes. Acá estas flechitas como más larguitas, más rectas, nos muestran zonas de infarto, ¿cierto? Nos muestran esa hipointensidad, lo que serían las uniones de la sustancia blanca y la sustancia gris. Esta flechita curva, lo que nos muestra es un tuberculoma, es una lesión ocupante de espacio, ¿cierto?
un tuberculoma, de nuevo se realza meningio, muy característico entonces el realce meningio y la hidrocefalia en estos pacientes. Acá, si lo pueden ver bien, no sé por qué yo lo veo como borroso, tenemos como una serie de escalas debido a que tenemos como esa ausencia o esa baja sensibilidad o esa demora en las pruebas para determinar esta tuberculosis meningia. Entonces hay como unas escalas, que son las escalas de Twites o de Vietnam, también se llama así, y la escala de Lancet, que lo que me permiten es como, según ciertas características y ciertos parámetros, darles un puntaje y según el resultado total, a tener como un acercamiento a la probabilidad de que este paciente tenga tuberculosis meningia. La que más se usa, la escala de Lancet, me va a dividir como en varios criterios. Un criterio clínico, según la duración de los síntomas, si tiene ese déficit neurológico focal, si tiene esa parálisis de los nervios craneales, si tiene historia de contacto cercano con un paciente infectado con tuberculosis. Y el puntaje máximo en esa característica es 6. Entonces, según el líquido cefalorraquídeo, si tiene esa pleocitosis, si tiene esa proteinorraquia, si tiene esa hipoglucorraquia, si tiene esa apariencia lechosa, eso me va dando también unos puntajes y las imágenes. Si tiene hidrocefalia, si tiene realce meningio, si tiene presencia de tuberculoma, si tiene zonas de infarto, eso también me va dando unos puntajes. Y ya pruebas, entonces, cómo salió la vaciloscopia, si tengo evidencia de PCR para micobacterias en el líquido cefalorraquídeo, y todo eso me va dando un puntaje y yo lo puedo asociar en esto, que es el consenso para el diagnóstico de la meningitis tuberculosa. Eso se hace a partir entonces también de esa escala de Lance. Entonces ahí se los dejo. Es como un cuadrito, ¿cierto? Entonces el criterio clínico de entrada, yo ya sospecho que ese paciente tiene tuberculosis. Después voy a clasificar la probabilidad de esta tuberculosis. Es decir, es una probabilidad definitiva, es una tuberculosis probable, es una tuberculosis posible. Entonces, si ese puntaje en la escala de Lancet es de 6 a 9, es una tuberculosis meningia posible. Si es mayor a 10, es una tuberculosis meningia probable. Y es una tuberculosis definitiva cuando yo tengo PCR o baciloscopia positiva en el líquido cefalorraquídeo para Mycobacterium tuberculosis, o tengo estudios clínicos y definitorios de Mycobacterium tuberculosis en ese paciente. Es decir, que el paciente tenga un cultivo positivo, tenga un cuadro clínico sugestivo y tenga unos cambios en el líquido cefalorraquídeo sugerentes de Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento, si bien no es, puede ser en la práctica común que un médico general trate una tuberculosis, en la tuberculosis meningia no es común, ¿cierto? Para eso hay unos especialistas. Pero no está de más recalcar que esa terapia va a ser más extensa de lo normal si yo quisiera tratar una tuberculosis pulmonar y que va a tener dos fases, una fase intensiva que va a caracterizarse por ese tetraconjugado, ¿cierto? Que va a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Lo vamos a hacer diario por 2 meses. Acá está, ¿cierto? Fase intensiva. Y después vamos a hacer una fase de continuación. Esa fase se puede extender hasta 24 meses según la respuesta al tratamiento, la gravedad o el estado inmunológico. Obviamente un paciente con 500 CD4 va a recibir menos meses porque va a tener una mayor capacidad de respuesta inmunológica que un paciente que tenga 90, 100 CD4. Entonces, acá y la fase de continuación, importante, no lo quiero pasar por alto, es que en la fase de continuación solo va a ser con isoniazida y rifampicina. O sea que ya la piracinamida y el etambutol no los uso en la fase de continuación. ¿Cuántas dosis en totales va a recibir ese paciente? Va a recibir entre 182 a 130 dosis totales. Y acá les quiero colocar, ¿cierto? Como la presentación en la que vienen esos fármacos. Isoniazida, tabletas de 50 miligramos, 100, rifampicina, cápsulas de 150, piracinamida, tabletas de 500, etambutol, tabletas de 100, y acá tienen las dosis diarias.
Bueno, ya en cuanto a criptococosis meningia, es la infección micótica más común en el SIDA, se adquiere por esa inhalación de bacillosporas del Cryptococcus neoforma, el estiércol de la paloma o los murciélagos, y suele ocurrir en pacientes más inmunosuprimidos, ¿cierto? CD4 menor de 100. Cursa con meningocefalitis. ¿Cuál es la clínica característica de estos pacientes? 100% de esos pacientes va a tener papiledema, es decir, que van a cursar con alteración visual, parálisis. Me dicen que no se ve la pantalla por completo, pero ya la estoy viendo por completo. Sí, se te ve Creo que lo súper más bien. sencillo es si Pablo o Paulina me puede. Sí. Sí, Ah, dale, sigue. bueno, no sé, me escribieron que no se me está viendo. Bueno. Entonces, va a tener papiledema, va a tener, digamos, esa alteración visual, van a caracterizar por hipoacusia, alteración mental, característico en estos pacientes es la alteración mental y el papiledema con la cefalea. Sí, yo creo que si pudiera decir como una tríada, una tetreada de estos pacientes, es esa cefalea, ese papiledema, esa parálisis de nervios craneales y la alteración mental. Esos síntomas se van a acompañar de signos meningios, que era como lo que yo les había puesto acá, que no lo puse en la diapositiva de tuberculosis. Esos signos van a ser los mismos que en una meningitis normal. Vamos a trabajar con el signo de Hernig, Brudzinski, rigidez nucal y sacudida cefálica, ¿cierto? Pero son temas de una charla de meningitis. El diagnóstico, entonces, neuroimagen, ¿qué va a caracterizar de esos pacientes? Ese realce meningio, esa hiperintensidad principalmente en la base, que no va a haber infarto, y es poco común los criptococomas. Si bien en la tuberculosis tampoco es que sean comunes los tuberculomas, se pueden ver más. El líquido cefalorraquídeo no dista mucho el de las meningitis fúngicas, pero hacerle turbio, lechoso, con esa presión de apertura elevada, con esa pleocitosis de característica mononuclear, proteinorraquia, hipoglucorraquia. Y algo importante que quiero resaltar es que 20% de esos pacientes con cultivo positivo pueden tener un líquido cefalorraquídeo normal. Hacer tinta china, hasta el 80% va a salir positivo. Hacer un PCR para Cryptococcus en líquido cefalorraquídeo y, como siempre, el GOLD va a terminar siendo el cultivo. Tratamiento lo coloqué acá chiquito, ¿cierto? No es como lo más relevante. Va a tratar también de 3 etapas, una fase de inducción y de continuación, y la característica se va a caracterizar por ampotericina B y fluconazol. 1 a 2 semanas, esa fase de inducción es como la fase más importante en estos pacientes. Ya en cuanto a la focalización neurológica, la más característica, una de las infecciones oportunistas más características en pacientes con VIH es la toxoplasmosis. De hecho, es la infección oportunista más frecuente. Hasta el 80% de las lesiones tipo masa son por toxoplasmosis. 90% de esos pacientes van a tener CD4 menor de 200, ya que son pacientes categoría 3. La infección en humanos ocurre a través del consumo de alimentos contaminados con agua o alimentos contaminados con heces o cuando el gatico defeca, nosotros, digamos, al limpiar la arena del gato podemos estar contaminados por vía oronasal de este microorganismo y este va a translocarse vía sanguínea hacia el sistema nervioso central. Clínica característica de estos pacientes neurológicos, principalmente un déficit focal, ¿cierto? Una focalización neurológica acompañada de una encefalitis. Entonces se caracteriza por una cefalea, convulsiones, fiebre, cambios psicomotores, parálisis de nervios craneales, ataxias, y eso se va a acompañar de síntomas generales, principalmente síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, fatiga, malestar general, fiebre y cefalea. El diagnóstico de estos pacientes, importante la neuroimagen, lesiones quísticas con realce en anillo y edema perifocal, ¿cierto? Eso lo vamos a ver acá. Vemos cómo estos pacientes
vamos a tener acá esas ocupaciones de espacio con esa forma de anillo, con ese edema perifocal. Acá también lo podemos ver, acá también, y como eso me comprime en ciertas estructuras y según la localización que me esté comprimiendo, o si tengo múltiples lesiones ocupantes de espacio, esa va a ser la característica clínica neurológica de ese paciente. Líquido cefalorraquídeo, entonces, también es importante en estos pacientes, siempre pensando en que tenga bajo riesgo de herniaciones, que sea caracterizada por una pleocitosis mononuclear y una leve proteinorraquia. En el serológico, entonces, detectar esos anticuerpos contra la toxoplasmosis, hacer una PCR contra ese toxoplasma y ese cultivo en el líquido cefalorraquídeo tienen alta sensibilidad y alta especificidad. Y como siempre, el GOLD, que sería la biopsia cerebral, ¿cierto? Es el GOLD de estándar para el diagnóstico definitorio de toxoplasmosis. Acá es importante diferenciar esas lesiones con realce en anillo y edema perifocal. La más común de los pacientes con VIH es toxoplasma. Hay otras enfermedades, tanto pacientes con VIH como no, que pueden dar esas lesiones con realce en anillo, como lo es el absceso piógeno, el tuberculoma, el neurocisticercoma, el criptococoma, el aspergiloma y la encefalomielitis aguda diseminada, que es principalmente una respuesta inmune en los niños. El tratamiento. Todo paciente que tenga CD4 menor de 100, ya a esos pacientes les debo hacer una profilaxis primaria con trimetoxación para evitar la infección con toxoplasma. Si ya está agudizado, debe hacer un tratamiento por mínimo 6 meses con primetamina más sulfadiacina. Se ha visto que esta combinación de primetamina más sulfadiacina es la mejor combinación para tratar la toxoplasmosis. Hay alternativas como la trimetopina sulfametoxazol, la tobacuona o la clindamicina. Los esteroides solo dan a pacientes que tienen mucho edema, mucho riesgo de herniación y solo después de haber tomado la biopsia. Y anticonvulsivantes solo si ese paciente convulsiona. Bueno, esta tabla de acá que les traje es básicamente demostrando que los principales dos medicamentos que utilizamos en toxoplasmosis es la primetamina y la sulfadiacina. Vamos a dar primero una carga de esos medicamentos y después vamos a hacer una continuación con una dosis específica, pero eso lo hacen los especialistas. Acá Pauli me escribe que entonces ella me va a compartir porque al presente tenemos algunos problemitas. Qué pena, Pauli. Diapositiva 23, ya casi acabamos. Bien, muchas gracias. Ahí ya estamos viendo. Bueno, entonces, como les decía, para terminar ahí lo de toxoplasma, es un tratamiento que lo va a hacer más que tú un especialista, como la mayoría de esas neurocomplicaciones los hace como un especialista, puede ser infectólogo o neurólogo. Linfoma primario del sistema nervioso central es un linfoma no Hodgkin de células B grandes difusas que quedan limitadas al sistema nervioso central y suelen tener una asociación etiológica con el virus Epstein-Barr. Seguida la toxoplasmosis ocupa solo el 10% de las lesiones tipo masa, mientras que la toxoplasmosis ocupa más del 90% y suele ser más común en pacientes que ya tienen un CD4 menor a 50, o sea, un estado de SIDA muy avanzado. Clínica, las más frecuentes, importante, disfunción cognitiva, confusión, bradiquinesia y focalización. Esa tetrada es característica de los pacientes con linfoma primario y son las características clínicas más frecuentes. Pásame ahí, porfa, David. Diagnóstico, importante, neuroimagen líquido cefalorraquídeo.
PCR y biopsia, ¿cierto? Parecido a la toxoplasmosis. Entonces, en la neuroimagen que vamos a ver, obviamente se le masa, que a diferencia de la toxoplasmosis, el criptococoma, la tuberculoma, que pueden ser lesiones múltiples más pequeñas, esas suelen ser masas únicas, grandes, y que suelen tener una ubicación en el cuerpo calloso. El GOLD sigue siendo la biopsia, tiene un rendimiento diagnóstico de casi el 96%. Importante, si voy a hacer ligiocefalorraquídeo, en estos pacientes no suele ser lo más común. Si lo logro hacer porque la neuroimagen me lo permite, importante a ese ligiocefalorraquídeo, entonces hacer una citología, una citometría de flujo y un PCR para determinar ese ente etiológico que sería el virus Epstein, ¿vale? Pásala por favor. Entonces, como podemos ver acá en estas imágenes, tenemos esas lesiones ocupantes de espacio grandes, enormes, únicas, y que suelen localizarse alrededor del cuerpo calloso. Algunas tienden a desplazar el núcleo caudado, tienden a hacer desplazamientos de la cápsula interna hacia el reborde insular, ¿cierto? Son lesiones ocupantes muy grandes que suelen distorsionar bastante lo que sería eh, el centro o alrededor de los ganglios de la base. ¿Pasa? En cuanto al tratamiento, bueno, digamos que eso es muy complejo y muchas veces suele acompañarse de un médico oncólogo. Ese tratamiento, como suele pasar, y no quiero por esto minimizar el conocimiento que debemos tener del tratamiento de estos pacientes, suele ser guiado por especialistas. En resumen, esos pacientes, si tienen una sobrevida de un mes y con tratamiento puede prolongarse hasta un año, ¿sí? Tienen muy mal pronóstico. ¿Cuál es la característica para manejar a esos pacientes? Radioterapia y quimioterapia. Esa es la característica de esos pacientes. Entonces tú lo divides. Listo, me tolera quimioterapia, vamos a darle quimioterapia y se suele acompañarse de algunos otros medicamentos como corticosteroides y metotrexate. Si no me aguanta la quimioterapia, según características clínicas oncológicas, entonces yo a ese paciente le voy a hacer radioterapia y voy a tratar de hacer un manejo con una droga única. Pásala, porfa. Vuélvela a pasar. Entonces, se han desarrollado como formas nuevas para esa quimioterapia. Puede ser oral, puede ser intravenosa, pero también se ha visto que puede servir de manera intratecal o intraventricular, como muestra la imagen de la derecha, ¿cierto? Riesgoso, ¿cierto? Estamos metiendo concentraciones de medicamentos muy fuertes directamente hacia el sistema nervioso central. Se ha visto también que se pueden hacer terapias dirigidas, es decir, anticuerpos monoclonales como el rituximab, el nivolumab, que pueden ayudar a manejar a estos pacientes, o como lo muestra la imagen de la izquierda, que es una imagen, una terapia, digamos que antes nos parecía futurista, ahora en muchos países se puede utilizar, y es que se toman células T del paciente, se modifican para que ataquen ciertas proteínas en las superficies de las células cancerosas. Estas células T se inoculan dentro del paciente y esas van a ir a atacar directamente a el linfoma primario. Antes nos parecía esto muy futurista, pero ahora, y con el pasar de los años, veremos que cada vez se hace como más versátil y más útil en todo el mundo. Pásala, porfa. En cuanto a las vocalizaciones, la última que vamos a tratar es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es una infección de los oligodendrocitos causada por el virus JC y que lleva a ese déficit neurológico por desmielinización. Se dan pacientes con CD4 menor a 100 y ese virus es un polomavirus, ese virus JC es un poliomavirus de la familia de los Babaviridae sin cubierta lipídica. 85% de los pacientes sanos son seropositivos para el virus JC. Entonces, es una infección que queda ahí latente y cuando hay un inmunocompromiso importante,
suele manifestarse esta leucoencefalopatía multifocal progresiva. Pásala por. La clínica se caracteriza por debilidad de las extremidades, hasta el 60%, ataxia de alteraciones de la marcha, disfunción cognitiva, cefaleas y afasias. En el diagnóstico, la neuroimagen nos va a mostrar lesiones múltiples en la sustancia blanca subcortical. Importante, si tengo dudas en la imagen o tengo una carga viral de JC muy baja, cuando hago un examen de líquido cefalorraquídeo, la biopsia es como, sigue siendo como el gold en estos casos. Pásala por. Y eso es como un diagrama que nos permite entender un poco más cuando yo pienso en una focalización. Entonces, lo primero es descartar que no sea un tuberculoma, ¿cierto? Y si la clínica me lo acompaña. Ahora hemos hablado que una es más focal y la otra es más meningia difusa. Cuando es más focal, yo pienso en una lesión masa, entonces pienso en toxoplasma, puedo medir esos anticuerpos contra toxoplasma, sea que me dé positiva o siga con dudas, voy a iniciar un tratamiento. Si no mejora a los 7-10 días, hago biopsia, sea para confirmar el toxoplasma o para confirmar las otras dos lesiones que acabamos de pasar a por. Para ir terminando, quiero hablar un poco del síndrome neurovascular. No me voy a deslizar mucho en esto porque tenemos una charla, tenemos no varias, de ACV, ACV isquémico, ACV hemorrágico, neuroimagen en ACV, pero destacar que los pacientes con VIH también pueden hacer alteraciones vasculares importantes, solo que con el manejo de las terapias antirretrovirales se ha visto que juegan un factor causal a largo plazo. ¿Por qué? Porque las terapias antirretrovirales aumentan la hipertrigliceridemia, hacen dislipidemias, hacen lipidistrofias, hacen resistencias periféricas a la insulina. Y el VIH también juega una relación directa o indirecta. Entonces, las enfermedades cerebrovasculares en pacientes con VIH son comunes, sea por infecciones oportunistas, que sigue siendo la principal causa, o sea directamente por el VIH o consecuencia de la terapia antirretroviral. Pásala por. Ese esquema nos habla de eso. El VIH en la enfermedad cerebrovascular puede tener un papel indirecto o directo. Indirecto puede ser a través de cardioembolismos o coagulopatías, y también, que acá no aparece, por medio de infecciones oportunistas, o directamente porque el VIH genere lesiones vasculares en el endotelio que terminen por ocasionar enfermedades cerebrovasculares. Pásalo por. La manifestación clínica pues sigue dependiendo de la arteria que esté afectada. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho acá porque ya estamos pasados de tiempo, pero entonces según si es la arteria cerebral media, si es la arteria anterior, si es la arteria cerebral posterior, pues dependiendo de la arteria, entre más grande, más significativa va a ser la clínica, y eso me va a determinar el tratamiento. Pásalo por. Entonces, en el diagnóstico, yo les quiero recordar como que hay varias escalas que van a tratar después. Según si tiene dificultades para hablar, si tiene dificultades para moverse, si tiene caída de la cara, si tiene dificultad para ver, si se siente mareado, si tiene tiene debilidad al caminar. Entonces eso me va dando como esas características clínicas súbitas que van apareciendo en el paciente, me hablan de una enfermedad cerebrovascular, y todo eso en el servicio de urgencias lo podemos evidenciar si hacemos la evaluación con la escala de NIS, ¿cierto? Que igual eso lo vamos a ver cuando hablemos de ACV. Pásalo por. En cuanto al síndrome demencial, antes era muy común, ahora no es que no sea común, solo que es más leve. Entonces eso hace que se pase asintomático, ¿cierto? Que pase por alto. Y como no contamos con biomarcadores para seguir su evolución, entonces ese trastorno neurocognitivo asociado al VIH, que por sus siglas en inglés lo conocemos como HANT, lo podemos dividir en si tiene un compromiso neurocognitivo asintomático, si este compromiso es leve,
o si ya tiene una demencia asociada al VIH. Pero esa prevalencia es alrededor del 5 o 7% de los pacientes con VIH. Pásalo por favor. Acá lo que les quería mostrar es que cuando hablamos del síndrome demencial hace unos años, teníamos una visión neurocéntrica, porque considerábamos que el VIH se depositaba y se almacenaba en las neuronas, y a partir de ahí empezaba a generar todo un proceso de deterioro cognitivo en la masa cerebral, y esto iba llevando a un síndrome demencial. Con el pasar de los años nos hemos dado cuenta, y estudios recientes han demostrado que vamos a pasar a una visión astrocítica y microgliocítica, que son cuando el VIH infecta células del sistema inmunológico. Antes se pensaba que hacía una transmisión al atravesar la barrera hematoencefálica que terminaba por contagiar a las neuronas. Ahora se sabe que estas células inmunitarias, principalmente los monocitos y las células estrelladas, generan un proceso de deterioro de la barrera hematoencefálica que crea un proceso inflamatorio que llama más células inmunológicas. Esto altera las uniones intercelulares de la barrera hematoencefálica y permite que estas células inmunológicas atraviesen hacia el parénquima cerebral y se depositen en la microglía y en los astrocitos. Y como bien sabemos, los astrocitos tienen funciones muy importantes, incluyendo la plasticidad neuronal. Entonces, eso va deteriorando el comportamiento, la cognición y el proceso motor de los pacientes, que son las tres esferas que se ven afectadas en el síndrome demencial: el comportamiento, lo cognitivo y lo motor. Pásalo, porfa. Esto es un poco de lo mismo. Pásalo, porfa. La clínica, entonces, como les decía, vamos a tener alteraciones motoras, entonces vamos a tener dificultad para realizar movimientos repetitivos o finos. Entonces es muy común que esos pacientes sean capaces de realizar las mismas actividades cotidianas, pero lo van a realizar con más torpeza y se van a demorar más tiempo para realizarlo. Y poco a poco eso va a ir progresando a la marcha, al equilibrio. Entonces esos pacientes, cepillarse los dientes, antes algo que se demora 1 minuto, se demora 5, 10 minutos. Para lavar platos se pueden demorar hasta 1 hora, porque esos movimientos finos o repetitivos se hacen más lentos. Vamos a tener algo importante: es que va a tener ausencia de signos corticales focales como apraxias, agnosias o afasias, algo que sí es característico de los pacientes con Alzheimer, y esto me hace diferencia de los pacientes con Alzheimer. Vamos a tener obviamente dificultad para aprender nueva información, o que tenemos conservada la recuperación de la información, y se va alterando la fluidez del lenguaje y va a tener alteraciones del comportamiento. Pásalo por. El diagnóstico, tamizaje, ¿cierto? Acá ya estamos suponiendo que el paciente tiene un diagnóstico de VIH. Neuroimagen, para descartar que esa lesión no sea por ese deterioro, no sea por una infección oportunista, o que no vaya a ser por otro proceso de que me atrofie la masa cerebral. También importante es acompañarlo de un estudio líquido cefalorraquídeo, si yo pienso que puede ser por una infección oportunista, y hacer escalas neuropsicológicas que me permitan dilucidar ese síndrome. El tratamiento va dirigido directamente hacia el VIH, porque si bien la terapia antirretroviral puede ser la principal causante de patologías neurovasculares en estos pacientes, sopesa más, tengo que sopesar que me genera más daño, ¿cierto? Porque el VIH no solo me va a afectar a nivel neurológico. Entonces el tratamiento para el síndrome demencial sigue siendo la terapia antirretroviral, siendo la que más utilizamos esa terapia dolutegravir tenofovir. Pásalo, por favor. Y por último, para terminar, la mielopatía por VIH, si bien es la complicación común pero poco reconocida, hasta el 46% se reconoce por necropsias. Y como vamos a ver, el diagnóstico gold de esos pacientes es en la necropsia. ¿Por qué? Porque se termina por suponiendo a otras infecciones oportunistas que vamos a ver en esos pacientes con VIH, como lo son el citomegalovirus y principalmente el virus varicela zoster. ¿Cuál es la característica? Es que, como siempre lo dices, mielopatía, entonces va a tener una alteración de la marcha, va a tener espasticidad,
hiperreflexias, alteraciones de esfínteres y disfunciones eréctil, afección propioceptiva y vibración. Pero algo característico de la mielopatía por VIH es que dan etapas muy avanzadas del SIDA. O sea que la médula espinal es como si hablamos del sistema nervioso, es como una de las últimas estructuras que se ve afectada de un paciente con SIDA. Por eso pasa muy desapercibida y se hace foco en otras en otras infecciones oportunistas. Pásalo por. El diagnóstico GOLD, y de hecho casi que la última confirmación se hace post-mortem. El líquido cefalorraquídeo suele ser normal y siempre, como les digo, pasa como en los estadios finales y por eso se hace énfasis en otras características que van a tener estos pacientes, porque van a tener características infecciosas más importantes a nivel del encéfalo, a nivel cardiopulmonar, a nivel gastrointestinal, a nivel ocular, a nivel oral. Y el tratamiento, pues lastimosamente no tiene cura y solo se puede hacer un tratamiento sintomático. Pásalo, por favor. Bueno, quedo atento. Si tienen dudas, disculparán los acontecimientos. Se los juro que no sé qué le pasó a eso, pero espero que traté de resumirlo mucho. Es un tema muy, muy largo, pero traté de compactarlo un poco y sacar como lo más importante.